merecemos, Señor, estar aquí. No merecemos estar en tu iglesia. Es un don de tu misericordia infinita. Es pura gracia, Señor. Por eso te alabamos, Señor, te bendecimos en nuestra vida, con toda nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que somos pobres, que nos des tu Espíritu Santo cada día para hacer tu voluntad, que nos des tu Espíritu Santo para vivir cada día la alegría del Evangelio, el gozo del Evangelio. Y que tu mismo Espíritu, Señor, nos vaya revelando la importancia de ser catequistas, la seriedad de este encargo, de este ministerio que tú nos has confiado a través de tu iglesia. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿También? ¿Contentos? Me alegro mucho, estupendo. Muy bien, entonces, el lunes, en nuestro primer encuentro, fue fundamentalmente un encuentro, ¿se escucha bien? Un encuentro introductorio nada más, porque nos veíamos con muchos de ustedes después de largo tiempo, no nos hemos visto durante mucho tiempo, hemos pasado un par de años seguramente muy difíciles para todos por la pandemia, ¿no? ¿Algunos se contagió? ¿Quiénes se han contagiado del COVID? Claro, buen grupo, ¿no? Así es, sí. ¿Y alguien ha tenido un familiar, un amigo que se ha contagiado? ¿Conocen a alguien? Todos, ¿no es cierto? Es así. Muchos hermanos nuestros también han muerto aquí en Arequipa. La primera y la segunda ola han sido tan difíciles, tan duras, ¿no? Tan duras, ha sido un tiempo difícil para todos, por eso el estar aquí, poder verles después de tanto tiempo, es un motivo enorme de alegría, ¿no? Esperemos que poco a poco podamos ir recuperando nuestro ritmo ordinario también de encuentros, de formación permanente como hacíamos antes de la pandemia, todos los meses aquí mismo en este auditorio. Muy bien, entonces decía, pues el primer encuentro es un encuentro introductorio, hemos visto fundamentalmente 2 o 3 aspectos que nos hemos detenido un poquitín en cada uno, ¿no? El primero de ellos, el ser catequista, ¿no? Hablábamos de esto, ¿no? El ser catequista, que es una elección de Dios, es Dios el que nos ha elegido, el obispo también es catequista, ¿no? Dios nos ha elegido para ser catequistas, ¿no? Es una elección de Dios, decíamos, más allá de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, que todos los tenemos. El Señor ha puesto sus ojos en nosotros y Él nos ha elegido para esta misión. Veíamos esto. Segundo, veíamos en qué consiste la misión de ser catequista, ¿no? Esta participación en la misión de la Iglesia a través de un ministerio concreto, cuya finalidad es fundamentalmente la transmisión de la fe. Y recordábamos lo que decía Benedicto, o lo que escribió Benedicto XVI,
el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor. A ser cristiano no se comienza por adherirse a una doctrina o acoger un sistema moral que podemos llamar los mandamientos, sino que a ser cristiano se comienza a través de un encuentro personal, un encuentro con una persona que está viva, que se llama Jesucristo. Ahí recién se comienza a ser cristiano. Y veíamos, mencionamos, recordamos la experiencia de San Pablo. Podríamos mencionar muchísimas más, ¿no? Como San Pablo, ese encuentro con Jesucristo le transforma la vida, que es lo que dice Benedicto XVI en esa encíclica. A ser cristiano se comienza a través de un encuentro personal con una persona que está viva, que se llama Jesucristo, y que ese encuentro transforma la vida de quien se encuentra con Él, nos transforma. Y esa es la fe. Vamos a hablar de eso un poquito más hoy día. Veíamos entonces esto, ¿no? Lo que es cómo se comienza a ser cristiano, y veíamos entonces que la misión de ustedes como catequistas no se reduce a transmitir conocimientos. Para eso están las clases de religión, el estudio de la historia. No se limita, que es uno de los, digamos, fallos que ha tenido la formación o la preparación para el sacramento de la confirmación, no solamente en Perú, en otras partes también, ¿no? Que se ha reducido en algunos casos a transmitir conocimientos, historia sagrada, doctrina, que hay que hacerlo sí, pero no se puede limitar a eso. Tampoco se trata, les decíamos, de que los chicos pasen una tarde más o menos entretenidos. El trabajo, la misión, la tarea del catequista no consiste en entretener a los jóvenes. No, para entretenerse, pues, tienen otros lugares. La misión catequista consiste en transmitir la fe, es decir, llevar al confirmando, en este caso, que ustedes son catequistas de confirmación, llevar al confirmando al encuentro con Cristo, porque de ese encuentro su vida a través de ese encuentro su vida sea transformada. Veíamos esto, ¿no? Esa transformación que es obra es la consecuencia del acto de fe. Dice el Concilio de Trento que por el acto de fe realiza una transformación en el ser profundo de la persona, lo transforma de pecador en justo, de pecador en santo. Lo va santificando. El encuentro con el Señor nos va haciendo partícipes de su santidad, de su vida divina. Decíamos también esto, ¿no? Y veíamos también, someramente, mencionamos la situación en la que vienen muchísimos de los adolescentes a prepararse para el sacramento de la confirmación. En este cambio de época, como se le llama, no una época de cambio, sino un cambio de época. En este cambio de época, es que los chicos están muchas veces ya esclavizados por las redes sociales, y a través de las redes sociales se les pasa una serie de información que les va dando una mentalidad. Antiguamente se decía uno es lo que lee, porque ciertamente la lectura nos va también dando un ser. Vamos acogiendo cosas que leemos y eso nos va formando, nos va dando una forma de mente, de pensar, nos va dando contenidos. Y lamentablemente hoy día en las redes sociales, en los colegios, en las universidades, en el cine, en las películas de televisión,
todo, se va transmitiendo lo que el Papa Francisco llama una cultura del descarte, la cultura del descarte. Es una cultura totalmente hedonista, una cultura totalmente centrada en el yo, en el individualismo, y entonces, por el fácil acceso que tienen los adolescentes a las redes, leen muchísimas cosas, se enteran de muchas cosas, y como no tienen todavía una capacidad crítica desarrollada, porque todavía están en formación, adolescente significa justamente, viene de esta raíz, el que adolece cuando todos hemos tenido esas edades, todos hemos adolecido, pues somos adolescentes, pero claro, ellos no saben que adolecen, entonces casi pues cualquier moda del momento les atrae y se dejan mentalizar con mucha facilidad. Nosotros tuvimos una experiencia muy dura, se las cuento porque les puede ayudar, ¿no? En un colegio católico, colegio católico. Después de 2 años de catequesis de confirmación, cuando supuestamente los chicos pues ya estaban preparados, en el último diálogo con ellos, sus catequistas con ellos, para presentarlos al sacramento ya, resulta que estaban todos de acuerdo con el aborto, todos de acuerdo con el supuesto matrimonio gay, todos de acuerdo con toda esa ideología de género. Y esas criaturas de colegio católico, ¿dónde habían leído esas cosas? ¿Dónde habían llegado a ese convencimiento? Pues esto, a través de las redes, en los amigos del barrio. Un crío de 14, 15 años se cree muy grande porque está de acuerdo con el aborto, porque está de acuerdo con el matrimonio gay, etc. Entonces, es impresionante, ¿no? Claro, así no se les puede presentar a la confirmación, evidentemente, ¿no? Porque justamente el acto de fe, lo vamos a ver tal vez hoy día, implica no solamente la adhesión a una persona que se llama Jesucristo, sino también a todo lo que Él nos ha enseñado, a todo lo que Él nos ha revelado. Veamos un poco esto. Hoy día vamos ya a entrar en el directorio para la catequesis. Ya todos lo tienen, el directorio, ¿sí? Porque así pueden ir siguiéndolo con más facilidad. ¿Esto ya funciona? ¿Esto ya funciona? ¿Hay algún técnico que sepa cómo funciona esta historia? ¿Ah? No, se me escucha porque tengo este. Pero con este no puedo manejar el libro. No, siempre ponemos un pedestal aquí o algo, pero no sé por qué hoy día se han olvidado. Primero, Padre Gary, sería bueno que alguien venga a ver si esto está prendido o apagado, porque no sabemos si está prendido o apagado, porque no hay nada que lo señale. Necesitaremos 2 técnicos, uno allá y otro aquí. Necesitamos 2, ¿no? Muy bien. No se preocupen, esta mañana he participado en un congreso internacional organizado por el Vaticano, porque mañana es la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces, la Jornada Mundial del Enfermo cada 3 años se realiza en una parte distinta del mundo. Y la de este año estaba prevista que lo hagamos aquí.
iba a venir un delegado papal, muchos obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, religiosas, laicos de todo el mundo, ¿no? Nos habían elegido como sede. Yo no lo había pedido, cuando me lo dijeron fue para mí. Pero de todas maneras, como iba a ser el anfitrión, pues tenía que dar unas palabras esta mañana. Y un congreso internacional, organizado por el Vaticano con todo su sistema súper sofisticado por internet. Y empezamos con 8 minutos de retraso, una cosa muy rara, en el Vaticano todo es así, puntualísimo, no es como yo. Y el presidente del congreso, ¿no?, empieza diciendo: les rogamos que nos disculpen por estos minutos de retraso, pero hemos tenido un problema técnico. Así que tenían más o menos el mismo problema que nosotros, que no le funcionaba el micrófono. Así que bueno, se ve que pasa en todas partes, ¿no? Pero bueno, menos mal que ya lo hemos solucionado. Muy bien, entonces les decía, les explico cuál es la idea, ¿no? La idea que tengo, porque es importante que ustedes sepan a dónde estamos yendo. Miren, mi intención durante estas semanas es que revisemos juntos este directorio, ¿sí? No lo vamos a leer todo porque es imposible en pocas semanas, pero sí vamos a ir a las partes, digamos, centrales que tienen más que ver con ustedes como catequistas de confirmación, ¿no? Pero luego, digamos así entre comillas, la tarea para la casa es que cada uno de ustedes vaya leyendo todo el directorio en su casa, ¿no? Yo les voy a dar vamos a ir a algunos puntos para darles unas claves hermenéuticas, claves de comprensión, ¿no? Y luego cada uno sí les recomiendo que lo lean en su casa, el directorio, ¿no?, que lo vayan leyendo en su casa. Lo vamos a ir leyendo y vamos a ir también hablando de nuestra realidad de Arequipa, porque esto es un directorio para la Iglesia Universal. Vamos a ir hablando de nuestra realidad de Arequipa y vamos a ir dando unas pautas para nosotros mismos, para nuestra propia formación, pero también para las catequesis que damos o que dan ustedes a los chicos, a los adolescentes. Esa es la idea de este año, ¿ok? Otros años, los que han venido otros años, pues yo les he ido dando los temas, ¿no es cierto? Les he ido dando a Adán y Eva, Abraham, el Éxodo, tal, los profetas, hemos hablado. Yo les he dado las catequesis para que ustedes las escuchen y luego las transmitan. Este año, ya les decía otro día, no sé si nos dé tiempo de avanzar con alguna catequesis, pero es fundamental que veamos juntos el directorio. También les decía esto el otro día, ¿por qué? Porque ustedes no son catequistas de una comunidad creada por ustedes, ni yo soy obispo de una iglesia que yo me he inventado. Nosotros somos servidores de la Iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia de Jesucristo, lo recordábamos también el otro día, vive, como dice San Pablo, y como lo escuchamos en la segunda lectura del domingo: yo les transmito lo que he recibido. En la Iglesia de Jesucristo, digamos así, no es lícito, no sería honesto que tú o yo transmitamos lo que se nos ocurre, que hagamos las cosas como nos parece mejor. No. Nosotros estamos ejerciendo un ministerio eclesial y entonces hacemos las cosas como la Iglesia dice que las hagamos. Si alguno quiere hacer las cosas como le provoca, también es posible. Se sale de la Iglesia, se consigue un garaje, un localcito y se crea su comunidad. Comunidad cristiana, la última revelación de los últimos tiempos, de mi tía no sé cuánto, ya está. Se te apareció la Virgen y has hecho tu iglesia y ahí puedes hacer lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero la Iglesia Católica no. Desde la Iglesia Católica esto se llama la tradición, que se da una importancia fundamental, es lo que nos garantiza que estamos en la Iglesia Católica, es que seguimos la tradición, una tradición que ya tiene casi 21 siglos, ¿no es así? Por eso es tan importante formarnos, porque decía San Pablo también, creo, ya se me confunde un poco la cosa, creo que fue en esa misma segunda lectura, ya no me acuerdo en realidad, si era ahí un pasaje paralelo, lo que dice San Pablo, ¿no? San Pablo,
lo cuenta en Hechos de los Apóstoles y lo cuenta San Pablo en la carta a los Gálatas. Dice que después de un tiempo, después de su conversión, y él empezó a predicar, después de un tiempo dice, subí a Jerusalén. No sé si les suena esto, si conocen las Escrituras. Dice, para hablar con Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y exponerles lo que yo predicaba. No vaya a ser que estuviera corriendo en vano. Esto es lo que dice San Pablo. Exponerles, ellos que son las columnas de la iglesia, dice San Pablo, las columnas, exponerles lo que yo predicaba, lo que yo hacía. No fuera a ser que estuviera corriendo en vano. Lo dice Jesús, el que no recoge conmigo desparrama. Desparrama. Por eso nos interesa a todos, a ustedes y a mí, no correr en vano. A mí me interesa hacer las cosas como manda la iglesia, porque no quiero correr en vano. Y puedo tener una multitud que me siga, tú puedes tener muchos catequizandos, pero al final corres en vano si no les transmites la fe, si no los llevas al encuentro de Jesucristo, si haces las cosas a tu manera, al final eso no da fruto. Eso no da fruto. Ahí está lo importante de hacer las cosas según la voluntad de Dios que nos viene dadas a través de su iglesia. Por eso es tan importante que conozcamos este directorio. Por eso es tan importante que conozcamos el catecismo. Por eso es tan importante que sigamos, de esto hablaremos más adelante, porque el directorio habla también de ustedes, es tan importante que nos mantengamos al día en el magisterio de la iglesia, que sigamos las enseñanzas del Papa, las enseñanzas de nuestro obispo, hoy día soy yo, mañana será otro. Es tan importante todo esto. Muy bien, entonces, sin más, nos vamos, primero, no sé si ustedes saben, cuando a uno le regalan un libro, o se lo compran, entonces lo primero que se hace siempre es ir al índice, ¿no es cierto? Es ir al índice, ¿no es cierto? Para ver qué contenido tiene este libro, ¿Qué contenido tiene este libro? Lo primero, Entonces ahí nos damos cuenta, el índice está al final, entonces hay una presentación, una introducción y luego vienen las partes, ¿no es cierto? La primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, con todos estos temas. De estos temas nos vamos a detener sobre todo, fíjense, hay un tema central aquí, por decirlo así, la fe. La fe en Jesucristo, la fe. Luego, capítulo 2, la identidad de la catequesis. Naturaleza de la catequesis, qué cosa es la catequesis. Relación entre querigma y catequesis. El catecumenado, fuente de inspiración de la catequesis, etc. O sea, la segunda parte está centrada en la catequesis. ¿Qué es la catequesis? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles deben ser sus contenidos? ¿Cómo se debe hacer? Todo eso, la segunda parte. Luego, o sea, el capítulo 2. El capítulo 3, el catequista. Ahí habla de ustedes, de ustedes. Pero también de mí, porque fíjense, el punto 1 del capítulo 3 dice la identidad y vocación del catequista. Pero luego dice el obispo es el primer catequista. Luego el presbítero, el diácono, los consagrados, los laicos. Luego los padres, los abuelos, las mujeres. Y de ahí al capítulo 4, la formación de los catequistas. Cómo se forman, cómo se deben formar los catequistas. O sea, esto es muy importante, ya lo van a ver. Después, ya el proceso, ya toda la segunda parte, el proceso de la catequesis. Ahí no nos detendremos tanto, solamente en el capítulo 5, y diremos algo sobre el catecismo. Y de ahí veremos algo de la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares, en las diócesis, ¿no? Veremos algo.
Fundamentalmente este es lo que vamos a ver. Y ya van a ver ustedes, yo los invito a venir, a participar. Hay muchos hermanos que no pueden por el aforo y porque somos muchísimos. El otro día me dijeron, y quiero pedir excusas a los hermanos que nos siguen por el Facebook Live, se llama así, me han dicho, ¿no? En directo, que me dijeron que había habido algunas quejas, lamentos, porque había un sonido. Los hermanos que nos seguían por las redes no podían escuchar bien porque había un sonido que molestaba. Entonces entré, yo no soy de entrar a las redes, digamos esto, pero entré a Facebook para ver y efectivamente me di cuenta que había un sonidito. Espero que ya se haya solucionado, ¿no? Hemos traído otros equipos, etc. Pero me llamó la atención una cosa, que en nuestro encuentro del otro día habían habido más de 5.000 comentarios. Esas cochinaditas que ponen ahí, ¿no? Al costado. Y más de 6.000 reproducciones. O sea que son muchos hermanos que no pueden estar aquí, por eso hemos puesto una limitación, solamente se puede escribir 3 o 4 por equipo máximo, si no, no entrábamos. Pero los demás, justamente a pedido de un sacerdote que fue el primero, luego otro, la directora de un colegio, nos dijeron si podíamos pasarlo de alguna manera, que los que no puedan venir tuvieran acceso. Entonces, por eso lo estamos pasando también por el Facebook, para los que no se han podido inscribir, porque no es lo mismo estar en el Facebook que estar aquí, ¿no? Son cosas distintas, pero algo es algo, digamos así, ¿no? Muy bien, entonces, decía esto, el venir a estos encuentros, por seguir los hermanos que no pueden venir, que no se han inscrito, no se pueden inscribir por el Facebook, ya verán cómo poco a poco, esto es muy importante, se dan cuenta cómo poco a poco van a ir adquiriendo ustedes, que esto es fundamental, el ser del catequista. El Papa Francisco, en un encuentro internacional para catequistas, el año 2018, lo dijo y lo ha repetido hace no mucho tiempo. Ahora en el tiempo de pandemia ha habido otro encuentro para catequistas y lo ha vuelto a decir el Papa. El catequista no consiste en hacer, sino en tener un ser, el ser del catequista. Hay un ser, hay un ser. Y ese ser es las 24 horas, porque forma parte de mi ser, de mi ser. Un bebito es bebito las 24 horas, no es bebito solamente cuando lacta del pecho de la mamá. ¿No entiendes, no? Un catequista es catequista las 24 horas, no solo cuando el sábado o el domingo va a la parroquia a dar su catequesis. Un obispo es obispo las 24 horas, las 24 horas del día, ¿no? Igual que un sacerdote. Eso es un ser, el catequista es un ser catequista, ¿no? Y ese ser catequista se va adquiriendo poco a poco. No basta con apuntarse, no basta que el párroco te haya invitado, no, se va adquiriendo internamente poco a poco. En estos encuentros, les aseguro una cosa, la gracia de Dios va actuando aquí. La gracia de Dios va actuando. Si nosotros estamos abiertos, la gracia de Dios va actuando en nosotros. Y esa gracia nos va dando internamente un ser, un ser. Lo más importante de esta catequesis es que tú te puedas abrir a la gracia de Dios. Que también en estos encuentros tú te puedas encontrar con Jesucristo, encontrar con su iglesia. Porque si esto sucede, y Jesucristo está aquí, ¿no? Y Él quiere encontrarse contigo, si tú te dejas sorprender, un verbo que al Papa le gusta mucho, por el Señor, entonces Él actúa en ti. Y poco a poco, esto no es magia, esto se da poco a poco, y algo dentro de ti va a ir cambiando, ya lo vas a ver. Poquito a poquito, por eso hay que tener paciencia. Muy bien, nos vamos entonces a la presentación. ¿Tienen el libro todos? Porque vamos a trabajar sobre el libro, entonces ya ustedes lo van a ir viendo. Miren, empieza, tal, más o menos a la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima, vamos a la séptima línea, ya nos presenta lo que es la catequesis. Dice así, usando las palabras de aquel documento que es una encíclica del Papa que he citado antes, de Juan Pablo II, que se llama Catequesis Tradende, dice así, usando las palabras de la catequesis tradende, la catequesis, y nos presenta la finalidad, miren,
persigue el doble objetivo. Ya está. Objetivo de la catequesis. Finalidad, doble objetivo. Primero, hacer madurar la fe inicial. Primero, hacer madurar la fe inicial. Cuando uno viene a las catequesis, ya algo se ha movido dentro de él para venir, aunque sea un mínimo. Entonces, la finalidad es hacer madurar ese mínimo de fe inicial, 1, y 2, educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo. ¿Ya? Fíjense, conocimiento más profundo ¿de qué? De la persona, lo primero, de la persona, y segundo, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera finalidad se consigue a través de la segunda, digamos así. La primera finalidad es hacer madurar la fe. ¿Y cómo se hace madurar la fe? A través de un conocimiento personal de Jesucristo, 1, y de su mensaje. Por eso, le decía el otro día, se los he dicho hace un momento, es fundamental en la catequesis llevar al catequizando al encuentro con Jesucristo. Esta es la finalidad principal de la catequesis. Llevarlos al encuentro con Jesucristo. Esa es tu tarea, llevar a los catequizandos al encuentro con Jesucristo. Porque si se encuentran con Jesucristo, entonces acogerán su mensaje y su fe se desarrollará. Su fe se desarrollará. Eso los transformará en la fe, los transforma por dentro. Por eso la primera tarea es cómo llevo yo a mis catequizandos al encuentro con Jesucristo. Esa es, como se suele decir hoy día, tu principal, una palabra que no me gusta mucho, pero se usa, tu principal desafío. Tu principal desafío, bueno, ¿y cómo, Michi, llevo yo a estos muchachos al encuentro con Jesucristo? Porque si no, nada tiene sentido, es una pérdida de tiempo, pierdes tiempo tú y los haces perder tiempo a ellos. Y en cuanto terminan, se marchan los que llegan hasta el final, otros ni siquiera llegan. Esa es la cuestión. Y eso lo vamos a ver. La Iglesia nos enseña cómo se hace. La Iglesia nos enseña cómo se hace. Muy bien. Entonces, eso menos que decir. Y segundo, un poquito más adelante, unas líneas más abajo, dice así, la catequesis, 4 o 5 líneas más abajo, citando lo que escribía San Juan Pablo II en este mismo documento. Este documento, que se llama Catequesis Tradende, es una exhortación apostólica, un documento de Juan Pablo II, que sigue estando vigente hasta nuestros días y que ha sido como el documento matriz de todo el desarrollo del magisterio sobre la catequesis en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Fíjense, esto viene de final de la década de los 70 y hasta ahora sigue vigente. Una visión lúcida, profética de Juan Pablo II. Entonces, que también lo pueden leer, no es tan largo y es muy bonito. Entonces, vuelve a citar ese mismo documento, la catequesis, citando lo que escribía San Juan Pablo II. Busca, fíjense, y aquí lo dice, desarrollar con la ayuda de Dios, una fe aún inicial. Me detengo un ratito en esto. Busca desarrollar con la ayuda de Dios. Acuérdate también de esto. Cuando tú vas a dar catequesis, acuérdate de una cosa, que no vas solo. No vas solo. Jesucristo lo ha dicho. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Eso se lo ha dicho a la Iglesia, no solamente a 12 apóstoles. A toda la Iglesia. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo he sido catequista y les he dicho laico como ustedes, ¿no? Y esa frase de Jesucristo a mí personalmente me da una seguridad enorme, enorme. Cuando tocaba catequesis con niños de primera comunión, que eran un desastre, porque yo para los niños soy un desastre, no había manera de tenerlos tranquilos. Cuando daba catequesis a los niños, yo quería hablarles bonito, como a los estos desgraciados no paraban.
No había manera de poner orden. Éramos 2 catequistas. Mi compañero decía, dalo tú, se llama Fernando, dalo tú, man, yo no puedo. Se paraba ahí todo serio y les hablaba como a grandes. Y los chiquitos todos así escuchándolo. Digo, ¿cómo puede ser posible que te escuchen a ti que eres aburridísimo? Los chiquitos así. No se movía nadie jugaba. Todos atentos a mi amigo Fernando. Pero bueno, cuando hice catequista de niños, luego de adolescentes, creo que les contaba el otro día, hasta ahora hay muchachos que han dado catequesis hace 30 años, creo, sí, más de 30 años, que todavía me escriben, que me mandan las fotos con sus esposas, sus hijitos, fíjense, ¿no? Una cosa tan bonita. Luego he dado catequesis de adultos, las he dado en Lima, las he dado en el Callao, las he dado en la Selva, las he dado en Ayacucho, las he dado en Roma, en distintas partes he predicado, en el Cusco, aquí en Arequipa hace años y tal. Y donde la iglesia me ha mandado, siempre esta frase es la que me ha dado a mí una seguridad. He aquí que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va contigo. Cuando tú vas a dar catequesis, Jesucristo va contigo. No vas solo. Por eso dice así Juan Pablo II, desarrollar con la ayuda de Dios, no lo hace solo. Es el Señor que actúa. Le dice al profeta, no sé si conocen esto del profeta. Pásame el reloj, por favor. El profeta se lamentaba de que Dios lo haya escogido para ser profeta. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice, soy un muchacho. Yo no soy un profeta, soy un muchacho. Y el Señor le dice eso, no digas soy un muchacho, porque donde tú vayas, yo iré. Cuando tú abras la boca, yo hablaré a través tuyo. Esto es la gracia de ser catequista. Cuando uno es catequista y quiere hacer las cosas bien, o sea, quiere ser un catequista de Dios, es impresionante, porque experimentas esto, la presencia de Dios, que Dios va contigo, que Dios habla a través tuyo, que Dios habla a través tuyo, que esa palabra que sale de tus labios, de tu boca, es una palabra que viene de lo alto, que viene de lo alto. Y tú adentro te das cuenta que no soy yo, que es otro. Te das cuenta tú internamente que no estás solo. Y luego se nota también en los que te escuchan. Se nota. Se nota. Porque esa palabra entonces ya deja de ser palabra de hombre. Lo dice San Pedro, su primera carta, capítulo 2. Dice esto. Dice, o San Pablo, yo no me acuerdo. No sé si te acuerdas, no lo dice. Dice esto, yo creo que San Pedro. Pero gracias a Dios porque han escuchado nuestra predicación, no como palabra de hombre, sino como lo que en verdad es, como palabra de Dios. ¿Quién lo dice? ¿Ah? ¿San Pedro? San Pablo, eso lo dice San Pablo. San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, dice esto. Creo que se lo dije el otro día. Ustedes, hablando de una comunidad cristiana, ustedes han sido regenerados, o sea, vueltos a crear, por la fuerza de una palabra, por la fuerza de la palabra. Haber sido regenerados por la palabra. O sea, porque la palabra de Dios, no solamente la que se lee en la Biblia, sino la que Dios dice a través del catequista, tiene, dice San Pablo, una dinamis, una potencia que transforma al oyente. Si es que el oyente la recibe como palabra de Dios. Por eso es lo que dice San Pablo, porque habían oyentes igual que escuchaban a Jesucristo y no recibían esa palabra como una palabra venida de Dios, sino como una palabra de hombre. No podía hacer nada Jesucristo. No podía hacer nada. Y lo mismo los apóstoles, lo mismo San Pablo, lo mismo me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Estar aquí esta noche o estar escuchando no sé qué, como palabra de hombre, no me mueve nada. No. Y lo mismo te puede pasar cuando te toque predicar. Dios va contigo. Pero pueden haber chicos que, movidos por la gracia, se den cuenta que tú estás hablando en nombre de Dios y acojan esa palabra y son regenerados, vueltos a crear. El poder de la palabra tiene un poder enorme que es volver a hacer en la persona, en el oyente que la acoge, hacer una nueva creación. Esto es el poder que tiene la palabra de Dios.
Entonces el poder que tiene el catequista tiene un poder enorme, 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 enorme. Es un problema serio. Entre nosotros es un problema serio. Lo dice también Juan Pablo II en este documento que se llama Catequesis Tradendae. Hay un problema serio en países como el nuestro. Miren, se los explico brevemente. Nosotros formamos parte de un país que se llama así, sociológicamente es un país católico. ¿Por qué sociológicamente? Porque la gran mayoría de los peruanos toda la vida han sido católicos, desde hace siglos. Ahora vamos bajando, estamos en 70 y tantos %, no llegamos al 80%, pero hasta hace poquísimo éramos 90 y tantos, casi 100%. Un país sociológicamente católico, pero con un problema muy serio, que lo dice Juan Pablo II en la Catequesis Tradendae, que ha adolecido de una catequesis muy rudimentaria. Entonces, ¿qué sucede? Y esto es importante que ustedes lo sepan porque es un problema que tenemos, que hay mucha confusión. Mucha gente no sabe lo que significa ser cristiano. ¿Por qué? Porque ve que la abuelita, la tía, la mamá, el papá o quien sea va a misa los domingos, forma parte del grupo no sé cuántos, de la hermandad no sé qué, de la comunidad del otro no sé qué, pero en su vida cotidiana, ¿entiende? En su vida cotidiana viven como paganos. O sea, sacan las andas del santo de no sé qué, pero luego se emborrachan. ¿Me entiende? Y luego le gritan a la mujer o al marido, o hay violencia familiar, o roban, o mienten. Entonces, hay una confusión que parece que todo es cristiano. O sea, y eso no es así. Eso es muy importante. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en países sociológicamente cristianos como el nuestro, donde no ha habido una debida formación en la fe. Entonces todo el mundo está bautizado, pero es que no significa que todos son cristianos, pero la gente cree que sí. ¿Me entiendes? La gente cree que sí. Es un problema muy serio, porque esa gente cree que ser cristiano es eso. Es ir a misa y luego emborracharte, es no sé qué y luego hacer trampa en el negocio, es estar peleando con la vecina, estar hablando mal del otro. Y eso no es ser cristiano, eso es un gran problema que tenemos. Porque en esos casos no se ha dado la transformación del ser. Entonces uno piensa, bueno, pues ser cristiano es creer unas cuantas cositas y ya está, pues, ¿no? Y como catequista, uno puede también, como catequista, tener ese error, ¿no? Sin no saber lo que es ser cristiano. Ser cristiano es otra cosa, es una nueva creación, dice San Pablo. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Un cristiano es un santo. Esto es un cristiano. Un cristiano es un santo. Y santo no significa impecable. Es otra cosa. Es uno que tiene vida divina. Esto es el cristiano. Lo vamos a ver también. Esto es el cristiano, ¿no? Es uno que tiene vida divina, que camina por encima del pecado y de la muerte. Esto es el cristiano. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, para a través nuestro hacerlo con otros. Y esto es una obra, fundamentalmente una obra de Dios, que pasa por el concurso de tu libertad, que requiere tu adhesión, tu aceptación. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios te ha hecho libre, pero en la medida en que tú te adhieres a la predicación de la iglesia, en la medida en que tú crees que Dios te ama tanto que es capaz de hacer de ti una nueva creación, que es capaz de hacer de ti un santo, una santa, de verdad, si tú te lo crees, el Señor lo hace. Es impresionante, el Señor lo hace. Entonces, fíjense, desarrollar esto con la ayuda de Dios, una fe inicial, volvemos, desarrollar con la ayuda de Dios una fe que todavía es inicial, cuando recién se comienza, y promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana. La vida cristiana. La vida del cristiano es distinta de la vida del pagano. Como digo, como aquí vivimos todos mezclados, no se nota. Pero la vida del cristiano es distinta de la vida del pagano. Un pagano, dice Jesucristo, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, Sermón de la Montaña. ¿Por qué andan preocupados pensando con qué voy a comer, con qué me voy a vestir,
con qué no sé qué vaina. ¿Por qué andan preocupados por eso? Dice Jesucristo. Dice esto, dice, miren las aves del cielo. No marcan tarjeta, no trabajan, no cultivan el campo, nada. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Alguna vez un pájaro muerto de hambre? ¿Lo han visto alguna vez o no? ¿Han visto alguna vez un pájaro muerto de hambre? Yo sí. ¿Quieren que les cuente? Sí, les cuento. Hace muchos años yo fui rector de un seminario, me dedicaba a formar seminaristas, los sacerdotes, ¿no? Y mi vicerrector un día llegó con un canario, ¿no? Y le digo, ¿qué haces con este canario? No, o sea, ni siquiera me lo dijo, escuché. Digo, qué raro, se metió un pájaro a la casa, pues, ¿no? Pues yo tenía mi habitación en el tercer piso, en el segundo, y entonces escuchaba, digo, se metió un pajarito a la casa. Qué raro, estaba buscando, nada, bajando, y ¡pum! Y veo ahí una jaula ahí, y el pajarito. Y le digo, oye, Julio, ¿qué ha pasado? No, me traído un canario. Pero estás loco, tengo un canario. Mira, me estás mal de la cabeza, me lo pones debajo de mi habitación y tal. No, sí, que nos alegra que el pajarito. Bueno, el pajarito, ya, muy bien. Ya lo tenía ahí, no lo iba a botar, pues, ¿no? Después de un tiempo, entonces, él tenía que hacer un viaje y me dice, mira, voy a estar fuera una semana, te encargo a mi canario. Le dije, a mí, estás loco, compadre. Un canario no puede ni conmigo, voy a hacerme cargo de un canario. No, le digo de ninguna manera. Olvídate, pues ya, pues, no le digo, encargárselo un seminarista. Y entonces se le encargó un seminarista, su bendito canario, que le tenía que pues, poner la comida, cambiar no sé qué vaina. Los que tienen canarios pues saben lo que es eso, ¿no? Y ya está. Y se fue, ¿no? Y entonces se ve que el seminarista el primer día pues lo oí, en la noche le puso su telita para que se duerma el canario, bendito, y ya está. Yo por supuesto ni me acordaba de nada. Después de una semana regresa y escucho un grito, ¡ay! ¿Qué pasó? Bajé corriendo, pensé que se había matado. Su canario estaba muerto en su jaula, porque el seminarista se había olvidado de darle de comer. Lo había dejado con la tela toda la semana, estaba tieso el canario. Sí, impresionante. Por eso la palabra de esta semana nos dirá eso, lo escucharán el domingo. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. El canario estaba mucho mejor en las manos de Dios que en las manos de un hombre. Por eso dice Jesús, miren a las aves del campo, no trabajan ni harán y Dios las alimenta. Y dice así, miren los lirios del campo, dicen, no se fatigan, ni hilan, no están cosiendo, ¿no? Y ni Salomón, el rey más esplendoroso de Israel, ni Salomón se vestía como ellos. Los lirios son bellísimos, ¿no? Y dice así Jesús, hombres de poca fe, ¿cuánto más valen ustedes que un pajarillo? ¿Cuánto más? Así que no anden preocupados por esas cosas. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Y un salmo lo dice expresamente, nunca he visto a un justo pasar hambre, ni a su linaje, a su familia, mendigando el pan. Esto es palabra de Dios, hermano, pero honestamente, ¿cuánta gente cree en esta palabra? Poquísima. Pero son bautizados, a lo mejor seguramente hasta van a misa, sí, pero no creen en esta palabra. Mucha gente no cree en esta palabra, fíjense ustedes. Y es palabra de Dios. Cuando uno cree en esta palabra y la coge, que no está diciendo Jesús, bueno, ahora ya ni estudies, tírate a la cama, no dice eso. Buscar el reino de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios para un joven es estudiar, ¿no es cierto? Para un adulto es trabajar. Un padre de familia es, papá, mamá, mantener a los hijos, educarlos. Eso es hacer la voluntad de Dios. No significa meter en mi cama sin hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice así, la catequesis busca con la ayuda de Dios, pero esto es muy importante. Dios va contigo. Acuérdate de eso, no vas solo, va contigo el Señor, una cosa impresionante, va contigo. Desarrollar con la ayuda de Dios una fe aún inicial,
Primero, eso ya lo hemos dicho, desarrollar la fe. 1, 2, promover y alimentar diariamente la vida cristiana. La vida cristiana, una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es el cielo en la tierra, hermanos. Vivir haciendo la voluntad de Dios. Es una cosa estupenda. Es una cosa estupenda. Y sigue diciendo así, se trata en efecto de hacer crecer, primero a nivel de conocimiento, sí, hay unos contenidos, conocimiento, pero también a nivel de conocimiento y de vida, en la vida diaria, en mi forma de actuar, de vivir, de relacionarme, de pensar, etcétera, etcétera, hacer crecer el germen de la fe, sembrado por el Espíritu Santo como el primer anuncio y transmitido a través del bautismo. Y luego más adelante, la página siguiente, la página 6, cita el segundo párrafo al final, un decreto que se llama Christus Dominus, ahí está el nombre, al final del segundo párrafo, del Concilio Vaticano II, donde dice así, ¿no? Los padres conciliares decían que a los obispos, ¿no? Lo tienen ahí, lo han visto, ¿no? ¿Lo han encontrado? Expliquen la doctrina cristiana con métodos acomodados a las necesidades de los tiempos, es decir, que respondan a las dificultades y problemas que más preocupan y angustian a los hombres. La catequesis tiene que ir al encuentro de la realidad por la que atraviesan los oyentes. En tu caso, la realidad de los adolescentes. Entonces es muy importante también que conozcas la realidad de los adolescentes. Es muy importante. La realidad de los adolescentes de hoy no es igual a cuando tú eras adolescente. Es impresionante. Estamos en este cambio de época. Entonces, el modo como piensan, como razonan, es distinto. El sufrimiento es el mismo de toda la vida, que es el pecado. Pero el modo como razonan, el modo como se relacionan, es distinto, no es igual. Aunque tú tengas hoy día 20 años, los chicos que hoy día tienen 14 años, entre tú y ellos ya hay una diferencia enorme. Porque este mundo va cada vez más acelerado, es impresionante. No les digo la diferencia que hay con los que ya pasamos los 60, ¿no? 1, 2, esfuércense en aprovechar la variedad de medios. Por eso también en las catequesis la variedad de medios, ¿no? No todas las catequesis para chicos adolescentes parece que tú te pares y les hables y les hables y les hables. No, hay distintos medios. Podrás usar audiovisuales, podrás pasarles una película y hacer un cineforum, ¿me entiendes? Hacerlos trabajar en grupo, escucharlos, medios, hay distintos medios. Otro día una exposición del Santísimo y iniciarlos en la adoración al Santísimo, que se encuentren con Jesucristo en la Eucaristía. Otro día te los tendrás que llevar de paseo a Chapi y ahí darles la catequesis de la Virgen María. A los chicos les gusta el paseo, los metes al ómnibus, van tocando la guitarra, van cantando, ¿me entiendes, no? Haciendo un poquito de lío entre ellos y ahí les das la catequesis de la Virgen María. Cosas, ¿me entienden, no? Otro día no sé qué vaina, hablas de los santos, pum, te los llevas a Santa Catalina, sacar a los chicos. Pero las pobres criaturas tienen 2 años metidos en un salón todos los domingos, yo los admiro, les digo, porque yo no regresaba, Sí. Todos los domingos la misma vaina, ¿me entiendes? Variedad de medios, variedad, a los chicos les gusta moverse. Les gusta moverse. Entonces, por ahí tienes que entrar también. Es muy importante esto, Por ahí tienes que entrar. Muy bien. Seguimos. Y fíjense lo que dice más abajo, qué bonito. Variedad de medios para la predicación, la formación catequética, etc. Y dice así, vigilen atentamente que se dé con todo cuidado a los niños, a los adolescentes e incluso a los adultos la instrucción catequética. Que tiende, o sea que tiene por finalidad la catequesis y lo vuelve a repetir, por eso estoy insistiendo en esto, que tiende a que la fe ilustrada por la doctrina se haga viva, explícita y activa en los hombres. O sea, la fe viva, lo dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras,
que yo por mis obras te demostraré mi fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y lo que está muerto, hay que enterrarlo. No sirve para otra cosa que para enterrarlo. Entonces, es muy importante esto. La fe que se traduce en obras. Por eso ustedes como catequistas, fíjense, dentro del librito azulito, ¿ya tienen todos el librito azulito, Sor Clarisa? Ahora sí, ya todos tienen, ¿no? Enséñales, José, enséñales. Cuidado con mis lentes, no me los ensucio. Sí, las orientaciones, ¿no las tienen? El otro día les pregunté y los que no tenían les dije que les íbamos a traer. ¿Ya lo recogieron? ¿A alguien le falta todavía? ¿Hay más, Sor Clarisa? Ya, pero los que tienen en su casa, traigan de su casa, porque me cuesta un montón. Ustedes no creen que me lo regalan, ¿no? Tengo que pagar, ¿no? Luego la Economa, la arquidiócesis me pone aquí. ¿Ya? Muy bien. La próxima vez recogen a la entrada, o si les da tiempo a la salida. Muy bien. Pero tráiganlo, pues, ¿no? Entonces, ya lo decimos ahí, en ese folletito de las orientaciones hay que leerlo. Y ahí decimos una cosa muy importante que muchos no lo están haciendo, y que yo les pido que lo hagan. Tiene que haber controles, digamos así, periódicos, en que ustedes como catequistas, periódicamente, es muy importante, tienen que ir controlando cómo los chicos, los catequizandos, van acogiendo la predicación. Pero eso no es un examen de conocimientos. Algunas veces la parroquia, como cuando nos manda el párroco o quien sea, o el capellán del colegio, lo que sea, todo el programa que han seguido, nos mandan documentos, bla, 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 bla. Entonces, fíjense, nos mandan evaluación. Y esta es la evaluación que hemos hecho, ¿no? Gracias. Y dice, y es un examen de conocimientos. No, eso no es hacer una evaluación. Eso no es. Dice lo que tienen este folletito, en la página 30, en la letra O. ¿Lo tienen? Dice así: periódicamente, en lugar de dar catequesis, ¿no? De cuando en cuando, periódicamente, se debe dedicar uno o más encuentros a evaluar cómo se va asimilando las catequesis y cómo va el proceso de conversión de los candidatos. O sea, tienen un encuentro, 2 o 3, los que haga falta, y en diálogo con los chicos. ¿Cómo va la catequesis? ¿Qué catequesis le ha gustado más, le ha impactado más? ¿Por qué le ha impactado? ¿No? ¿Cómo, si las catequesis le están ayudando en su vida cotidiana? ¿A qué le están ayudando? ¿No? Claro, después de un año y entrando al segundo año, si han comenzado a experimentar algún cambio en su vida, esto en diálogo. Claro, si son 200 muchachos y solamente 2 catequistas, muy difícil, pues, ¿no? Por eso es muy importante, y estoy diciendo a los párrocos, ¿no? Que tienen que ser, los equipos catequistas tienen que ser numerosos, tampoco 45, ¿no? Que todo el mundo se quita el micrófono, tampoco eso, ¿no? Pero sí un equipo conforme a la necesidad, a la cantidad de catequizandos. Es otra cosa muy importante. Y los equipos tienen que ser equipos que estén mixtos también, O sea, es decir, por ejemplo, les digo, alguna parroquia que tiene 2 catequistas y las 2 catequistas son señoras de 50 y tantos años. Bendito sea Dios, son admirables estas señoras, por supuesto. Bendito sea Dios, pero 2 señoras de 50 y tantos años, pasarse los chicos de 14 años, 2 años con ellas, oye, le falta algo. No sé si me entiende. O sea, está mal, monseñor, entonces me toca retirar. No te digo que te retire. Le digo, vamos a completar el equipo. Mete también algún matrimonio de 30 y tantos, ¿me entienden? Algún muchacho o chica de 20 o 21, otros catequistas que son todos hombres. Oye, por favor, todos hombres. Y las chicas, ¿con quién se identifican? ¿Quién puede dar testimonio de una joven cristiana? Un chico no, un chico da testimonio de un chico cristiano, no de una chica, ¿me entienden? ¿No?
Entonces eso es muy importante también. Como les decía, vamos a ir viendo este librito y vamos a ir hablando de cosas concretas, ¿me entienden? ¿No? Para que ustedes vayan tomando nota y luego las pongan en práctica, porque de eso se trata, para eso estoy yo aquí, ¿no? La primera tarea del obispo es ser catequista y es formar a los catequistas. Ya llegaremos en esto, es mi responsabilidad. Por eso yo estoy con ustedes todos los años, varias semanas, para formarlos, porque quiero que estén bien formados, ¿ven? Entonces también tenemos que revisar esto. ¿Cómo están conformados los equipos de catequistas? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, decía esto, la finalidad de la catequesis, que la fe ilustrada por la doctrina se haga viva, se haga vida, y es algo que ustedes como catequistas tendrán que evaluar. Si este chico está acogiendo, esta chica está acogiendo la catequesis y esa catequesis está impactando en su vida cotidiana. En su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la confirmación, hablaremos de esto otro día, no es magia. Acuérdense de esto, métanse en la cabecita. Los sacramentos no son magia. No es que viene el obispo, abracadabra, pata de cabra, te pone una vaina acá y ya te transformó el Espíritu Santo. No. Los sacramentos actúan. Todo sacramento, fíjense, esto se lo voy a repetir muchas veces, por si acaso, porque quiero que entre bien. Todo sacramento tiene una eficacia en sí mismo, ¿ok? Tiene una eficacia en sí mismo, el sacramento. Pero esa eficacia actúa en el receptor según la fe del receptor. ¿Me entiende? O sea, ese sacramento es eficaz, pero esa eficacia actúa según la fe del receptor. Si el receptor no tiene fe, y esto es muy importante y es muy serio, o sea, si ustedes presentan a chicos que no tienen fe, y tener fe no es creer que Dios existe porque el demonio cree que Dios existe, no solamente cree, está seguro, pero no tiene fe, son cosas distintas. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es tener fe. De esto hablaremos más adelante. Entonces, si tú me presentas a un muchacho que no tiene fe, mire, yo voy a ir, voy a hacer todo el rito, el signo, el sacramento, pero cuando me acerque a él y le imponga la mano y le diga, fulanito, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, escúcheme bien, el Espíritu Santo va a descender, sí, porque Dios, para decirlo de alguna manera, obedece a sus apóstoles, obedece al obispo, para eso Dios me ha dado el poder. El Espíritu Santo va a descender, pero el chico no tiene fe y entonces el Espíritu Santo no va a entrar. ¿Me han entendido esto? No va a entrar, hermanos. O sea, por gusto lo presentas. Y encima le hacemos un daño. Le hacemos un daño terrible. ¿Por qué? Porque ya no lo puedo volver a confirmar. La confirmación se hace una vez en la vida. Lo reventaste a la criatura, la reventaste. Y otro daño más grande, porque el chico no es idiota. Los chicos no son idiotas, no se crean que son idiotas. Y si ellos se dan cuenta, y ellos saben, no son tontos, que no están preparados y que tú los estás presentando, entonces encima dice, esto es un tonto. Y la iglesia es una tontería. ¿Cómo me van a dar la confirmación a mí que no estoy preparado? Esto es una estupidez, no sirve para nada. Y se marchan. Porque hasta te han perdido el respeto. Porque se han dado cuenta que tú no tomas en serio la iglesia. Que tú no tomas en serio el sacramento de la confirmación. Que tú no tomas en serio el Espíritu Santo. Y entonces ellos menos. Y te pierden todo respeto. Se lo digo así, se pierde el respeto. Algunas veces los catequistas se ponen nerviosos, se asustan, o el párroco, ¿no? No, pero ¿cómo le voy a decir que no? Se ha venido a todas las catequesis. ¿Y qué tiene que haya venido a todas las catequesis si no se ha convertido ni un poquito? Es que luego vienen los papás, a veces vienen los papás, no sé si tienen experiencia, ¿no? Vienen los papás, no vienen a hacer lío los papás. Pero que hagan lío, pues déjalos, ¿no? Eso ya les he enseñado a los que han venido otros años. Yo soy catequista, ¿no? Y yo hacía esto cuando era muchacho catequista. O sea, no estás preparado, hijo, no puedes, ¿no? Entonces, claro, el chico iba a su casa, mamá, papá, me ha dicho el hermano Javier que no puedo recibirla. ¿Cómo? Venía la señora con la cuñada, ¿me entiendes?
Pero mi hijo, señora, si no está preparado, no lo puedo presentar. Pero si ha venido, sí, habrá venido, pero no está preparado. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Me voy a quejar al obispo. Si quiere, vaya donde el obispo, tiene todo el derecho a ir donde el obispo, ¿no? Pero, señora, vamos a ver, ¿usted ama a su hijo? Sí, claro, padre, pues, hermano, claro que lo amo. Pues yo también lo amo a su hijo. Y a su hijo, porque yo lo amo, no lo puedo engañar. Le voy a decir una cosa, si lo presento, y esto que les acabo de decir, el Espíritu Santo bajará y no entrará, lo estoy engañando. Lo estoy engañando, yo no puedo engañar a su hijo, yo no lo puedo engañar. O sea, no puedo, imposible. Hable con el obispo, que me cambien, lo que usted quiera, pero yo jamás voy a engañar a un chico diciendo lo que está preparado cuando no está preparado. No puedo hacerle eso, por favor. Una criatura es un hijo de Dios, tiene un valor enorme. ¿Cómo puedo engañar yo a una criatura? ¿Cómo voy a ser capaz de engañar a una criatura diciendo que está preparado, que va a recibir el Espíritu Santo cuando sé que no lo va a recibir? No lo va a recibir porque no está preparado, porque no tiene fe. No tiene fe. Es impresionante. Entonces, les digo una cosa. Ahí, cuando les he hecho esto a los papás, sobre todo a las mamás, ¿no? Por lo menos antes eran las que más lío hacían, ¿no? Ya, no sé ahora, ¿no? Porque los tiempos cambian. Pero las que venían a hablar conmigo casi siempre eran las mamás, casi nunca los papás. Pero cuando yo les decía esto, una mamá ama a su hijo. Y ahí se daban cuenta. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué hago? Anímelo a que siga viniendo. El próximo año otra vez. Venga, otra vez. Y tal. Vamos a darle otra oportunidad. Y está. Esto. Porque si no, estamos engañando a los chicos. Y eso nosotros no podemos engañar a la gente. Es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Decía esto entonces, que la fe se haga vida, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Muy bien. Seguimos. Y luego, al empezar la página 7, dice así, que esta instrucción, o sea, la catequesis, se debe fundamentar en la Biblia, la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la liturgia, el magisterio y la vida de la Iglesia. ¿Ven? No en cualquier librito que venden en la librería de no sé cuánto, ¿me entiendes? Cualquier cosita que te bajas por internet. No. Atento. Ustedes como catequistas, lo veremos más adelante, lo que dice el documento, una formación seria, profunda. No basta con leer Condorito. ¿Ustedes conocen a Condorito? Muy bien. Entonces, y dice así, fíjense, procuren además que los catequistas, por eso dice esto, miren, se preparen debidamente para la enseñanza. Miren, procuren que se preparen, que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia. Así que lo primero que tengo que hacer yo es tomarles el examen a ustedes, ¿no? Que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia, para poder dar razón a los chicos que vienen también, porque a veces los chicos salen con unas preguntas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y aprendan las leyes psicológicas, las disciplinas pedagógicas, todo eso lo veremos más adelante todavía. Muy bien, estupendo. Entonces, de ahí nos vamos, en 2 minutos, a la página 10. La página 10 tiene un párrafo grande en el centro, que es una cita del Papa Francisco. Y dice así, antes de la cita, dice así: el criterio que provocó la reflexión y la redacción de este nuevo directorio, que es el tercero que promulga la Iglesia, eso lo ha dicho en las primeras páginas, se ha explicado. El primer directorio fue en el año 71. Luego de ahí vino otro directorio en el año 97. Ahora viene otro en el año 2020, ¿no? O 2000 no sé cuántos. 2020 o 2021. ¿Ya? Entonces, porque se va renovando, la Iglesia se va renovando porque los tiempos van cambiando, porque los destinatarios van cambiando, entonces tenemos que ir renovándolos en métodos, etcétera. Entonces dice así: el criterio que provocó la reflexión y la redacción de este directorio encuentra su punto fundante en las palabras del Papa Francisco. Es a raíz de esas palabras que se empieza todo el movimiento para preparar un nuevo directorio. Había llegado el momento
de un nuevo directorio. ¿Qué dijo el Papa Francisco? Eso en un documento, una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Una exhortación apostólica que el Papa Francisco publicó al poco tiempo de empezar, digamos así, como Papa, ¿no? ¿Qué dice el Papa Francisco? Miren, hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Esto es muy importante. El querigma. Toda catequesis, dirá después el Papa, tiene que ser querigmática. El querigma es el anuncio fundamental. No debe haber en la Iglesia una catequesis que no transmite el querigma, una homilía que no transmite el querigma. Los sacerdotes, nosotros los obispos, los sacerdotes, en toda la predicación debemos siempre transmitir el querigma, en toda la predicación. Y fíjense lo que sigue diciendo el Papa, por eso dice, un rol fundamental, el primer anuncio querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, no significa que está al comienzo y que después se olvida o se reemplaza por otros contenidos, no. Es el primero en un sentido de cualidad, no de cronograma, cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de las catequesis, constantemente. Hay que anunciar el querigma, anunciar. Pablo al querigma le llama palabra de salvación. Una cosa impresionante. El querigma tiene un poder enorme, enorme en quien lo escucha, en quien lo acoge. El querigma tiene un poder enorme, transforma por dentro, es una cosa impresionante. Nos introduce la vida divina dentro de nosotros, nos introduce a nosotros en la Trinidad. Esto es el poder del querigma. Por eso ustedes no son funcionarios de los religiosos, no son profesores de religión. No. Son otra cosa totalmente distinta, ¿no? Por eso dice, hay que volverlo a escuchar de diversas maneras. Hay que volverlo a anunciar de una u otra forma a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y sus momentos. Toda formación cristiana, un poquito más abajo, es ante todo la profundización del querigma, que va siendo cada vez más, que va haciendo carne cada vez más y mejor, que se va haciendo carne en la vida del que escucha, que nunca deja de iluminar la tarea catequística. Es el anuncio, termina diciendo, fíjense, que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. El Señor, al momento de crearnos, Dios, pues nosotros no hemos llegado aquí por casualidad, ¿no es cierto? Dios, al momento de crearnos, nos ha creado para algo, para algo. Nos ha creado para vivir con Él por toda la eternidad. Para eso Dios nos ha creado, para vivir con Él para toda la eternidad. Esta vocación está inscrita en lo profundo de nuestro ser, en todos nuestros genes, en nuestros cromosomas, en todo está inscrito esta sed de infinito. Tú has sido creado para vivir eternamente, tú y yo. Todos tenemos esta sed de eternidad adentro y por eso el hombre se resiste a morir. Se resiste. Cuando llega la muerte, hay un combate. Hay un combate. El mismo cuerpo se resiste a morir. No sé si han visto, si han acompañado a alguna persona a morir. El mismo cuerpo se resiste. Trata por cualquier medio de no morir, ¿no? Porque tenemos metido hasta en nuestro organismo esta llamada a la eternidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Y el problema cuál es? El problema es que por el pecado, ese es el problema, ¿no? El hombre ha experimentado la muerte. Porque ya lo dijo el Señor, ya lo dijo Dios, Adán y Eva en el paraíso. Dijo, todo es de ustedes, paraíso impresionante, todo se los regalo, disfrútenlo.
Pero una cosa les digo, no coman de este árbol. Porque si comen el día que coman de este árbol, ¿qué dice Dios? Morirán sin remedio. Luego viene la serpiente, ¿no es cierto? Y Adán y Eva comen del árbol, ¿no? Y al comer experimentan la muerte. Porque la palabra de Dios, o sea, Dios no les va a engañar, pues no. Comen y experimentan la muerte. El pecado es una experiencia de muerte. Aunque en el momento te pueda producir cierto placer, internamente te va matando lo profundo del ser. Te va quitando esa vida eterna para la que has sido creado. Ese es el gran problema del hombre, varón y mujer. Ese es el gran problema del hombre. Por un lado aspira a la eternidad, pero por otro lado, el otro día le citaba lo de la carta a los Hebreos, que era el capítulo 2, ¿no? El hombre, por el miedo a la muerte, ha terminado siendo esclavo del demonio. Eso es palabra de Dios. Impresionante. Por no morir. El demonio, cuando el hombre está ante una situación de sufrimiento que implica un morir dentro de uno, no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de otra muerte, se llama la muerte del ser, la muerte óntica. En situaciones de negación de ti mismo, que implica morir al hombre viejo, el demonio siempre nos pone delante el pecado. El pecado. Para que no suframos, nos engaña, peca. Estás sufriendo, peca. Tu esposa te hace la vida imposible, vete con otra. Ya no sientes por tu esposo lo que sentías antes, búscate otro, sácalo de la casa. Es un tal por cual, échalo, o lo que sea. Tus papás no te comprenden, no los obedezcas, miénteles. Estás enamorado de esta chica, de este chico, todavía no se pueden casar, pero se aman, anticipen la luna de miel, no te preocupes. Vas a estar sufriendo, entre comillas, aguantando hasta que te cases, si se aman. Todo eso es del demonio, todo eso es del demonio. Para que no sufra, porque para un chico ser casto con su enamorada en un momento es difícil, lógico, es difícil, porque somos humanos y porque se nos mueven las hormonas o lo que sea, ¿me entiende? Entonces se requiere una disciplina, se requiere cierto sufrimiento, me tengo que negar a mí mismo para no faltar al respeto a mi enamorada. Aunque ella esté de acuerdo en que le falta el respeto, pero no, yo soy cristiano, nosotros somos cristianos. Requiere cierto sufrimiento. El demonio te dice, pero ese sufrimiento, fíjense, no aquí en la cabeza, en lo profundo del ser, te hace presente la muerte, porque es morir a ti mismo. Lo que a ti te provoca es otra cosa, tienes que morir a ti mismo. Pero esa experiencia de muerte es difícil, es dura. Porque tú has sido creado para la eternidad. Entonces ahí aparece el demonio y te dice, mentira, hombre, ¿cómo vas a morir? Tú la quieres, ella te quiere, es un acto de amor, ¿me entiendes? Esto es cuestión de los viejos, eso ya pasó de moda, esto es libre, ¿no? Tranquilo, hazlo. Te pongo este ejemplo, te puedo poner un montón, porque todos, el razonamiento que hay detrás es igual. No le haces daño a nadie, nadie se entera, lo que sea. Es el demonio que te pone el pecado en bandeja, te pone el pecado en bandeja. No hay derecho que tu esposo ande siempre de mal humor, no hay derecho. La liberación femenina, esto es un machista, no sé si me entienden. O tampoco tienes por qué estar aguantando a esta señora. Mira cómo tu secretaria, tu compañera de trabajo, se levantaba el pobre hombre, ya se levantaba y ya empezaba la esposa. Ya, levántate, ya, ir a trabajar, eres un vago, un sinvergüenza. Venga, ya. Porque el otro a lo mejor es un poquito remolón, ¿no? Ya me decía mi madre, ¿cuánta razón tenía mi madre que me decía que no me case contigo?
Con el fulanito me tenía que ver. Ese sí que era un caballero, no tú. Entonces el pobre hombre ya llega destrozado al trabajo y su compañera, hombre, don Augusto, qué guapo viene usted hoy día. ¿Qué está haciendo para verse cada día más joven? Y el otro imbécil se lo cree todo. Y se tiene que aguantar aquí a la gorda de la casa que me hace la vida imposible. ¿Me entiendes? Esta otra me lisonjea. El demonio, lo dice la Escritura. El que te adula es tu enemigo, lo dice la Escritura. Atento. Aléjate de la adulación. El que te adula es tu enemigo. Pero que a veces somos tan tontos y este don Augusto se lo cree. ¿Y qué hace? Lo que dice el Génesis. Entonces ve a la fulanita y le pasa lo que a Adán y Eva, cuando ven el fruto. Ve a la fulanita agradable a la vista. ¿Me entienden, no? Agradable a la vista. Parece buena para darle un mordisquito. ¿Se dan cuenta? Y el idiota se la cree y come el fruto prohibido. Y al final, cuando uno come del fruto prohibido, siempre, internamente, algo en uno se muere, porque el fruto prohibido nos corta la comunión con Dios. Esto es el pecado. Te corta la comunión con Dios. Te quita la felicidad. Has tenido un momentito de gusto, de placer, como quieras, de diversión, pero al final has perdido la vida eterna. Y fíjense ustedes que esta es la realidad del hombre. Y el hombre de todos los tiempos constantemente ha comido del fruto prohibido. Constantemente. Y tú y yo también hemos comido del fruto prohibido. Y tantas veces seguimos comiendo del fruto prohibido, aunque no sean pecados mortales. Fruto prohibido que nos rompe o disminuye la comunión con Dios, ¿no? Y si fuera por eso, entonces tú y yo, nuestro destino sería el infierno. Aquí no hay tutía. No hay un ser en el mundo, salvo la Virgen María, de quien hablaremos en su momento, no hay un ser en el mundo que por sus obras merezca irse al cielo, ni uno. Lo dice bien claro San Pablo. Por nuestras obras todos estamos condenados, todos, queridos hermanos. Y nuestro destino sería el infierno. Nuestro destino natural es el infierno, sería el infierno. Si no fuera, ¿por qué? Porque el mismo Dios se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre. Y ha cargado sobre él nuestros pecados, tus pecados. Los ha cargado Jesucristo. Dice el profeta Isaías ve la pasión de Cristo con anticipación. Es una revelación que le hace Dios siglos antes. Y dice esto. Él cargaba con nuestras culpas. Él cargaba con nuestras culpas. Son nuestros pecados los que lo han herido. Y esta es la realidad. Tus pecados y los míos han llevado a Jesucristo a la cruz. Pero no lo hemos llevado por traición. No, no, no. Él ha venido, Dios hecho hombre, para cargar con tus pecados. Porque Dios te ama. Dios te ama independientemente de que tú lo ames o no. Independientemente que tú seas un chico bueno o un chico malo. Independientemente que tú seas un hombre, una mujer, un joven, varón o mujer, bueno o malo, independientemente de eso, aunque seas el más desgraciado del mundo, Dios te sigue amando. Ese es el amor que tiene Dios. Es un amor infinito, irrevocable, hermanos. Es una cosa impresionante. Impresionante. El Papa Francisco, ¿cuánto nos habla de esto? Y porque Dios te ama, se ha hecho hombre y ha cargado con tus pecados. ¿Para qué? Para que en lugar de morir tú, muera Él. Él ha muerto en lugar tuyo y ha descendido al infierno para ocupar el lugar que te corresponde a ti y a mí. En el infierno, hermanos, esto no es cuento, esto es historia. Esto es historia. Jesucristo ha descendido al infierno en lugar tuyo, porque ese era tu lugar y mío. Y el Padre, por este amor con que Jesucristo ha hecho la voluntad del Padre, porque su Padre lo mandó para eso, y Él obedeció a su Padre,
Adán y Eva no obedecieron a Dios y se hicieron reos de muerte, igual que tú y que yo, reos de muerte, por no obedecer a Dios. Jesucristo obedece a su Padre. Y justamente por eso, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, por eso Dios lo resucitó. O sea, Él desciende en lugar tuyo a la muerte, Él muere en lugar tuyo, desciende al infierno y Dios Padre no lo abandona, porque es imposible que Dios abandone a alguien que se fía de Él. No, es imposible, hermanos. Dios jamás abandona a alguien que se fía de Él. Jesucristo se fía de su Padre y su Padre al tercer día ¡pum!, lo ha resucitado. Pero ¿saben qué ha pasado? ¿Qué significa que Jesucristo ha resucitado? Escuchen bien esto. Jesucristo se ha metido en lo profundo de la muerte. Y ahí, cuando ha estado metido en lo profundo de la muerte, ha explotado su divinidad. La resurrección de Jesucristo significa una cosa, que la muerte ha sido destruida, queridos hermanos. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia, que casi nadie la sabe. Que la muerte no existe, hermanos. No existe la muerte. Es una mentira que te pone el demonio delante. La muerte no existe. La muerte ha sido vencida, destruida en la resurrección de Jesucristo. La muerte no existe. No existe. Lo que nosotros llamamos muerte, que es la muerte física, consiste en la separación temporal del cuerpo y del alma. Pero tú, cuando te mueras, no vas a dejar de existir. Sigues existiendo en tu alma. Sigues existiendo en tu alma. La muerte ha sido vencida en Jesucristo y estás llamado a vivir eternamente con Él. Esta es la buena noticia que solamente la saben los cristianos, que solamente la saben por experiencia. Y eso es para lo que Dios te llama, para lo que Dios te ha elegido, para vivir y el comenzar a experimentar esa vida eterna que no se acaba nunca, se comienza a experimentar en esta tierra, hermanos. Jesucristo ha destruido la muerte, su Padre lo ha resucitado, lo ha subido al cielo y desde el cielo nos envía el Espíritu Santo. Fíjense ustedes, Dios ha resucitado a su Hijo por la fuerza del Espíritu Santo, que es Dios también. Y ese Espíritu Santo es el que Dios nos manda a nosotros. De modo tal que si tú acoges el Espíritu Santo, dice San Pablo, que los que tienen el Espíritu de Cristo, así como el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo, también el Espíritu Santo nos resucita a nosotros. Y por eso nosotros, los cristianos, vivimos en este mundo resucitados. No vivimos muriendo. Y el Papa Francisco en esto también insiste mucho. Hay algunos que andan siempre agonizando y nunca mueren, con cara de agonía, porque no tienen el Espíritu Santo. El Señor ha dado su vida por ti, no para que seas un huevo frito, ¿me entiendes? No, para que seas santo e inmaculado ante Él por el amor, para que puedas disfrutar de la vida en este mundo. El cielo comienza en esta tierra, queridos hermanos, y eso es el cristianismo, y eso es la vida cristiana. Y para eso el Señor nos ha reunido y nos va a reunir estos días, estas semanas. Esto no es cuento, no es cuento, hermanos, esto es historia. Esto es historia. Yo les podría traer aquí una nube de testigos que les podrían contar a ustedes cómo el Señor los ha sacado de la muerte y los ha hecho resucitar, dice San Pablo. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos porque hemos visto a gente muerta por el pecado resucitar por la fuerza de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una fuerza capaz de arrancarte de la esclavitud del pecado, de hacerte santo e inmaculado ante Dios por el amor. Terminamos con esto del Papa Francisco, página 13, me acompañan y con eso hemos terminado. Dice así el directorio. El Papa Francisco, al final de página 13, ¿no? La mitad, escribió que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, que sabe sufrir, eso sirve paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos.
en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante, de la iglesia que está en este mundo. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor, ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrado, consagrado, sé santo, viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo, amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. La santidad es la palabra decisiva que se puede pronunciar, ya dicen estos señores, al presentar este nuevo directorio para la catequesis. Es la santidad. Ella se hace abanderada de un programa de vida que también los catequistas están llamados a perseguir con fidelidad y constancia. En este camino no están solos, los acompaña la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que fíjense ustedes, lo primero, una cosa estupenda, hermanos. Dios nos ha creado para ser santos e inmaculados ante Él por el amor. Lo dice San Pablo, eso es palabra de Dios. Y esa obra es una obra que Dios quiere hacer en ti. No es producto de tus puños, de tu esfuerzo, ni siquiera tu buena voluntad te alcanza. Esto es la buena noticia que Dios nos trae. Dios te ha llamado, te ha creado, te ha traído a su iglesia para hacerte santo, para que seas libre, para que seas feliz. La santidad es el arte de disfrutar de la vida, de saber vivir. Esa es la obra que Dios quiere hacer en ti, para que tú seas un testigo del poder de Dios ante los chicos que vienen a prepararse para el sacramento de la confirmación. Lo decía Pablo VI, el mundo no necesita maestros, necesita testigos. Yo les digo humildemente que ya verán, en estos encuentros el Señor va a ir apareciendo en medio nuestro. Va a ir apareciendo Él por el amor que Él nos tiene. No por las virtudes de nadie, por el amor que Él nos tiene. Va a ir apareciendo. El Señor te trae y luego quiere seguir dialogando contigo a lo largo de los días hasta el próximo encuentro. Escuchemos la voz del Señor dentro de nosotros. Él nos va a ir haciendo catequistas, sobre todo, y lo primero, nos va a ir haciendo cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes que me olvide, mañana es la Jornada Mundial del Enfermo, que la instituyó Juan Pablo II hace 30 años, para sensibilizarnos a todos ante tantos hermanitos nuestros enfermos. Entonces les pido a todos que mañana en la oración se acuerden de los enfermos, se acuerden de médicos, enfermeras, personal auxiliar que los atiende, familiares que atienden a sus enfermitos, los de la pastoral de enfermos, encomendémoslos a todos mañana, para que el Señor les dé las gracias, para hacer presente a los enfermos el amor misericordioso de Dios. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muy bien, Dios mediante, nos vemos el lunes, ¿no? Muy bien. Vamos a, por si acaso, como la convocatoria es a las 7, vamos a comenzar 7:15, pero 7:15 en punto. Por eso está muy bien que lleguen un poco antes, para que ya cuando yo llegue estén todos sentaditos y, ¿me entiende? Ya hayan pasado lista, ¿ya? Muy bien. Buen fin de semana para todos. Adiós.